es una película, como decimos, basada en hechos reales. Cuenta la historia de una chica que llega al hospital, a un hospital público, y tiene ahí en ese momento, no sabe ella qué le está pasando, tiene dolores, ¿no? Tiene como problemas ahí abdominales. Y pasa que la acusan de un aborto, mm, no sé cuál sería la figura jurídica, ¿no? Pero la acusan de haber abortado ahí mismo en un baño del hospital, ¿no? Lo que se estima, por lo que ella cuenta y por lo que vemos al principio, es que fue un aborto espontáneo en uno de los baños. Y lo que pasa es que muy rápidamente la policía ejerce ahí eh, su poder de detener gente arbitrariamente y se la llevan presa. El caso real es que ella estuvo presa más de 2 años, estuvo 800 días, más de 800 días presa, hasta que se pudo resolver eso en un juicio, el problema era que la defensa que le había tocado en ese momento no parecía estar a la altura. Lo que hace acá Dolores Fonsi, que es la directora, es ficcionalizar todo ese evento real en una película, en la cual va a contar justamente cómo se resuelve el tema. Primero un poco cómo sucede en los primeros compases y luego cómo se va a resolver. Es medio un drama judicial, sería el subgénero. Sí, Esto de, bueno, hay que ver cómo hacemos para que, primero, en la primera instancia es que le den la información necesaria, porque, como esto sospechamos, tocaba muchos intereses. Estamos hablando del año 2014. La cosa es que había mucha información sobre cómo había sido la detención y sobre cómo había sido encontrado este feto y todas esas cuestiones que estaban ocultas, no se las daban esa información a la defensa, ¿no? Primero tienen que sortear toda esa cuestión y después finalmente llegar a la instancia del juicio. Es una peli que a mí en términos de ritmo y eso me gustó. Yo esperaba un drama, es un drama, es un, sí. pero esperaba más drama de lo que es. Tiene momentos de hasta de humor, diría, un poco por la participación de esa dinámica que se arma un poco entre las protagonistas, entre dos de las protagonistas, que es Dolores Fonsi y Laura Paredes, que es como su socia. Es periodista Laura Paredes y Dolores Fonsi es la abogada, defensora. Y se arman algunas ahí situaciones. No le tiene miedo a hacer algún tipo de aporte en ese área, ¿no? De hacer un poco más ligera la cosa. Muy también como lo hacía, por ejemplo, Argentina 1985, Ujú. se me ocurre. Porque si bien el peso del tema que se estaba tratando es importante, no niega que en algún momento vos puedas diluirlo un poco a esa tensión con algún que otro chistecito. Que para mí fue una grata sorpresa porque me gusta, me gusta cuando hay diferentes subidas y bajadas en este tipo de historias para que no todo sea un gran camino a, puede ser algún tipo de situación súper grave, ultra grave, que uno lo deja un poco roto, ¿no? No creo que sea de esas. Tiene sus momentos, obviamente, duros, pero me parece que es mucho menos de lo que yo esperaba. Eso me gustó. Me pareció un poco raro nomás en el tema de la estructura de la peli, que se centre tanto en el personaje de la abogada, de Dolores Fonsi, que Ujú. como dijimos, ella la dirige y la protagoniza. Me parece un poco más llevado para ese lado que el de la misma Belén. El tema de desarrollo de personaje, por ejemplo, eso es lo más evidente porque de Belén poco sabemos de su vida y poco sabemos de quién era antes o de las cosas mismas que le pasan entre medio. Hay dos o tres momentos, ¿no? Pero digo, me parece que se desarrolla mucho más las motivaciones y las diferentes contradicciones que puede llegar a tener el personaje de Dolores Fonsi, ¿no? De la abogada sería. Eso sí me sorprendió un poco. Me pareció como, bueno, quizá me hubiera interesado más el punto de vista de Belén que el de la abogada. Eh, pero tampoco lo tildaría como algo negativo estrictamente, ¿no? Digo, es quizá algo que a mí personalmente me hubiera gustado que desarrollen de ese lado, ¿no? Después todo lo demás, la verdad que para mí cumple bien. Tiene Dolores Fonsi todavía pocas pelis como director, entonces todavía le falta para mí un poco más de camino para poder encontrar su estilo o ver qué es
lo que ella intenta con el ejercicio de dirigir, más que de la historia que elige. Tiene el otro trabajo que había hecho como directora, era esta película, que ahora no me voy a acordar claramente el nombre. La primera película de ella era el nombre de una chica. Ah, Tírame el dato, por Ahí la, favor, ahí porque la, me quedo ahí acá la busco. clavado y no avanzo más. Sí, sí, ahí la busco, ahí la busco. La primera película de ella era un poco más comedia, pero también trataba de algún que otro tema introspectivo de drama. Era un Sí, poco la de Blondie. Blondie, exactamente. Blondie. Blondie. Era la relación entre madre e hijo. Una madre muy joven, muy cercana, casi amiga de su hijo. Y como esto en algún momento tiene que llegar a algún tipo de rispidez porque justamente hay poca distancia de jerarquía entre ambos y bueno, eso generaba algún que otro problemilla, pero siempre todo muy ligerito, no Ujú. pasaba nada de este calibre, ¿no? En Blondie, pero como decía, es todavía para mí temprano, especialmente porque no la considero en estos dos laburos una directora que tenga mucho interés en estilístico en lo que hace. Un interés, me parece, más práctico de contar la historia de la forma más o menos más tranqui posible. No es que va a querer meterte la cámara en un avión y hacer una toma sin cortes de 2 horas, ¿no? Es como, por ahora se lo ve muy tradicional, quizá. Claro, una contadora de Voy a historias. contar la historia, pero sin caer tampoco en esto, un poco de lo que hablábamos la semana pasada de tener que estar todo el tiempo explicándote todo 10.000 veces, Claro. ¿no? En eso no entra ella, la verdad que eso es algo a destacar. Me gustó mucho, la película tiene eso, dos, tres escenas muy emocionantes, muy bien llevadas, ahí sí Ujú. se nota su mano, vamos a decir, porque a veces el laburo del director es fácil hablar de ellos cuando tiran fuegos artificiales en cada escena, para bien y para mal. Digo, Michael Bay también tira fuego artificial en todas las escenas. Y eso construyó un estilo de él, por más que a uno no le interese, no a uno, digo, o en general al cinéfilo no le interese tanto, es un estilo. Es más fácil encontrar ahí mismo esos rasgos que en este tipo de direcciones, ¿no? Pero Ujú. digo, en este tipo de escenas para mí se ve algo, especialmente en el interés que ella tiene, por lo menos por estos dos primeros laburos y por escuchar cualquier entrevista de ella en el tema específicamente, ¿no? El tema de la lucha de género y de todo lo que rodea la cuestión feminista en su totalidad, ¿no? Esto es algo que sabemos que le interesa y acá, a mi entender, está muy bien retratado porque además uno empieza a darse cuenta después cuando ve la peli que es más sobre está el caso, pero también es importante lo que es la construcción del movimiento Claro. feminista, de la ola verde, cómo empieza a generarse ese interés y cómo tienen que luchar contra todo, básicamente. Eh, Uno empieza a ver eso. Había otra peli ahora, yo tampoco me Sí, voy a acordar, pero es una temática fuerte, complicada para sí, y meterse, poco, ¿no? y poco tratada en esos Sí, términos para sí, mí, claro. porque es algo de eso que sorprende, porque uno diría, esto sería re interesante para ser tratado de esta forma en una película, porque, digo, hasta para los que digo, hasta los que políticamente no suscriben, sería algo interesante también, digo, en términos marketineros, como tema, para ser tratado, porque dividiría aguas, se me ocurre, y eso te genera movimiento de información y eventualmente sería positivo para una película en términos comerciales, ¿no? Pero digo, ni siquiera en esos términos se ha abordado mucho para mí. Yo de eso recuerdo dos o tres, es muy reciente todo esto, pero me parece que también hay voces quizás o hay gente que está más tranquila abordando el tema que otras, ¿no? Y quizá hay gente que dice, no, por las dudas, no me meto, ¿no? Ujú. Me parece que Dolores Fonse sí es de esas voces autorizadas, vamos a decir, de esas voces que han estado siempre, que decir al tema lo va a respetar y lo va a tratar como corresponde y digo, como corresponde con la profundidad que amerita. Eh, Después, bueno, técnica y argumental o narrativamente, eso puede haber diferentes interpretaciones que cada uno le guste más o le guste menos, pero me parece que el interés está demostrado y lo logra, Ujú. que eso es lo importante en este caso para mí, ¿no? Linda peli, la verdad que es de esas que
que no serán olvidadas para mí, Sí, porque y que también te abren un poco a conocer una historia que quizás no es tan conocida, sí, que sí, sí. también tiene que ver con un desarrollo de hechos muy importantes en el país y y que también tiene el peso de una condena hacia una persona, ¿no? Hacia una mujer de casi 3 años, Sí, sí. porque hay que estar casi 3 años preso, ¿entendés? Sí, Por algo que alguien dijo, ah, esto es así, ¿entendés? Y no tener ningún tipo de amparo. y sí, no tiene ningún tipo de derecho de defensa, que es lo que le quitan a ella. Ella Exactamente. es culpable, lo que, bueno, es parte de lo que se inicia, de lo que se dice al mismo inicio, digamos, de la película, que es que no le dieron el derecho básico de. Ya era culpable Hay antes de entrar. hay un libro que creo que es un poco ahí en lo que buscaba en la reseña de la película, dice que está basado un poco en el libro que se llama Somos Belén, que es de Ana Elena Correa. Bien, Ese vendría a ser como el disparador también sí. de la película, ¿no? Sí, sí, tengo entendido también esto, ¿no? Lo que hace la abogada, digamos, que es un personaje real de nuestra realidad, la que adapta a Dolores. eh, También, digamos, es un personaje muy importante que ha hecho, digo, de este tipo de problemas que acá se visibilizó 3 años después, imagínense, el problema es justamente ese, ¿no? La visibilización, porque una vez que lograron esa visibilización, se aceleró un poco la cosa. De hecho, Ujú. más o menos todo se resuelve con un llamado de teléfono, que es lo Y que más o sí. menos sospechamos que sucede en la gran mayoría de los casos, hasta que no llega a molestar a las esferas que corresponden, Ujú. no se hace nada. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente a quién le importaba en ese momento el destino de una mujer en Tucumán, ¿no? En este caso, ¿no? Y cómo estos casos, lo aterrador, vamos a decir, y un poco lo que se deja ver también un poco en la película es los otros casos que no llegaron a saberse, ¿no? Los constantes casos de este estilo Sí. y de otros en los cuales a quien es un desplazado o a quien es una minoría, hasta que eso, como decimos, no llega el evento ese de molestar, no se va a hacer nada, no pasa nada. Me gusta que la peli, además, digo, en términos políticos, que la peli inevitablemente se posiciona, ¿no? Porque bueno, es un discurso que está hoy en día muy vigente en términos de dividir aguas. Ujú. No solamente lo agarra y se posiciona correctamente, sino en términos, digo, estrictamente políticos de los partidos. No es que lo dice específicamente, pero uno, viendo en qué año fue y a dónde fue, se puede dar cuenta muy fácilmente de qué partido político estaba involucrado en esas decisiones, Ujú. digamos. Y no solamente en las que, vamos a decir, ponían palos en la rueda, sino que también el que resolvió todo con un simple llamado. Esa escena para mí es una de las más importantes de la película, porque demuestra esto, un grado de realismo que uno dice, sí, ¿cómo se iba a resolver esto si no era así? Digamos, ¿no? Y cómo esa burocracia estatal, no sé, esa cuestión de el poder que tiene el que maneja los archivos, básicamente, eh, es el que más o menos hay que ir a derribar, ¿no? Ujú. Porque es como, bueno, hay que, esta idea que se plantea un poco también de estos inicios de la ola verde, está ahí ese germen, ¿no? De, bueno, che, sí, hay que ir a fondo con esto. Vamos a fondo con el origen de los problemas, ¿no? Con los paliativos hay que obviamente ir resolviéndolo, porque si no, mientras tanto la gente se queda presa por nada. Pero hay que ir también a fondo. Me parece que esa es como una buena para mí declaración de intenciones que hace la película y que me gusta que lo haya dejado claro. La verdad que eso es una peli valiente también, voy a decir en Sí. esos términos, porque podría haber sido, de hecho no me voy a acordar ahora el nombre, pero había otra película que hace un par de años había salido y tenía un abordaje similar, pero mucho más cuentista de la cuestión, ¿no? Era también una chica que a raíz de X problemas tenía que más o menos sumarse a un grupo de otras mujeres para iniciar algún tipo de acción social al respecto de eso. Era una clara referencia y lo usaban la cuestión esta de los pañuelos verdes, ¿no? Y la cosa es que me parece que hasta en ese caso, que era una búsqueda para mí noble,
no podía evitar esto de... es muy tradicional narrativo lo que estás haciendo y poco molesto lo que estás queriendo lograr. Ujú. Era como, te quedas mucho en las ideas esas y no vas a golpear un poco, ¿no? A mí me gusta más el tipo de cine que molesta, que hasta a veces molesta a uno mismo, a sus propias convicciones, o las que tuvo, o las que Claro, tuvo. y además de pensar que no sé, este caso se dio en el 2014, 2014-2015, y recién la ley de interrupción voluntaria del embarazo entró en vigencia en el 2021. O Sí, sí, sea, sí. estamos hablando de 5, 6 años, casi 7 años de diferencia. Y, y hay algunos hechos que marcan la historia, y ese podría ser un hecho No, que evidentemente, sí, marcó, sí, sí, ¿no? Y que fue importante también en esa lucha, en el camino. en ese camino. Entonces, hacer una película sobre eso, animarse a hacer una película y que no sea una película tibia, ¿viste? Exactamente Que eso, que sea no sea tibia. que sea contundente también, que te deje Sí, sí, pensando, upa, ¿viste? sí, sí, O sí, sea, no es que un día se juntaron y dijeron, bueno, sí, vamos a legalizar el aborto y ya está. No, tuvieron que pasar un montón de cosas para eso. tal cual. Y eso, y que no sea tibia y que en el medio del camino a no ser tibia tampoco resignes lo básico de cualquier película, que es mantener la atención del espectador, ¿no? No pasarse tampoco en eso, sino que, para mí entender, encuentra un equilibrio con esto que te digo del humor, de los personajes, de los otros personajes que aparecen. El personaje del hijo de Dolores Fonsi también muy divertido, muy interesante cada aporte que hace. Eh, y digo, sin resignar esas pequeñas cosas que uno busca también cuando va al cine a veces, ¿no? Y Ujú. especialmente para no separar este producto de lo que para mí era la intención, que era el que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Porque si vos, muchos discursos se hablan, ¿no? En cine de, mira esta película súper importante sobre tal tema, y después vos vas y es un torro en blanco y negro, que hablan ucraniano y hablan en alguna parte de la película se empieza a ir para atrás porque cuestiones artísticas, me parece que estás un poco renegando de esa posibilidad que uno tiene también como artista de comunicar. Y esta evidentemente es una película que quiere comunicar algo en términos políticos. Entonces, para mí alejarla de lo popular hubiera sido un error. Porque no llegaría, básicamente, ¿no? Entonces me parece que encuentra ese equilibrio justo sin tener que ser como decimos, ¿no? Algo súper laxo sobre el tema, encontrar ese equilibrio y contar lo que se necesita contar sin tener que nadie esté cabeceando ahí en el proceso, ¿no?